Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestro tema de estructuras de datos. En esta ocasión revisaremos el método de eliminación dada una posición para la lista circular de simple enlace. Para la eliminación tendremos que desconectar el elemento rompiendo el enlace y conectar el resto de la lista. Este método devolverá el elemento eliminado en el caso de que se haya realizado la eliminación con éxito. Caso contrario, devolverá null. Se pueden identificar 4 posibles casos: que la posición sea negativa o la lista esté vacía, que la lista solo tenga un elemento, que la posición elimine el nodo inicial. En cualquier otro caso, dada una posición n, tendremos que modificar las posiciones n-1 y n+1. Revisemos entonces el caso 1. Si la posición es negativa o no existen elementos en la lista, no se debería realizar ningún tipo de instrucción y bastará con retornar null como respuesta. El caso 2. Al ser una lista circular, si la lista solo tiene un elemento, significa que el primer nodo se conectará consigo mismo, por lo que el nodo inicial no puede reemplazarse con el siguiente nodo, sino que debe eliminarse y dejar vacía la lista. ¿A qué nos referimos con esto? Si recordamos una estructura anterior, como ser la lista de simple enlace o la lista de doble enlace basadas en nodos, nosotros podíamos identificar al último nodo como el que apuntaba al null. Pero en este caso, al ser una lista circular, el último nodo va a apuntar al primero. Pero ¿qué sucede si es que solo hay un elemento? Entonces este elemento, al ser el primer nodo y el último nodo al mismo tiempo, se estaría apuntando a sí mismo, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Yo no puedo hacer ese efecto de decir que voy a conectar el nodo anterior con el nodo siguiente. ¿Por qué? Porque al ser una lista con un solo elemento, él mismo es su anterior y él mismo es su siguiente, ¿no? Es como que un poquito ahí medio paradójico, pero el caso es de que no puede ser tan sencillo. Yo tengo que, si digo eliminar cualquier posición y justo mi lista tiene solo un elemento, entonces ese elemento es el que se tiene que ir y la lista tendría que quedar vacía. Entonces revisemos. Si yo tengo acá un elemento en mi lista, ¿no?, que es el 5, y mi instrucción es, bueno, primero tengo que corroborar, ¿no? Tengo que preguntar, ¿la longitud es igual a 1? Si me dice que es igual a 1, no importa qué posición me hayan pedido eliminar. Si me piden eliminar la posición 0, entonces fácil, estoy acá. Esa es la posición 0. ¿Qué pasa si me piden eliminar la posición 2? Entonces esta es la posición 0. Avanzo con el enlace y estoy en la posición 1. Avanzo con el enlace y estaría en la posición 2, que sigue siendo el mismo nodo. Entonces, si la longitud es 1 y a mí me piden eliminar cualquier posición, estaríamos hablando en realidad del único nodo que existe. ¿Cómo es que yo le puedo decir eso a la computadora, ¿no?, para que lo tenga en consideración? Primero digo, necesito una respuesta por defecto, que es null, y voy a retornar esa respuesta. Ahora, ¿qué sucede? Yo, como veíamos en el caso 1, hay ciertas situaciones en las que no tengo que realizar nada, no tengo que ni siquiera intentar la búsqueda. Entonces, ¿bajo qué condiciones yo puedo realizar una búsqueda? O sea, solo puedo realizar una búsqueda si es que tengo elementos, es decir, si la lista no está vacía y si la posición es mayor o igual a 0, ¿no? O sea, si la posición es negativa, no va a entrar. Si la lista está vacía, no va a entrar. Si cumple esas dos condiciones, entonces recién puedo intentar hacer una búsqueda del elemento que me han pedido eliminar. ¿Qué tendría que decir acá? Hemos dicho de que si mi lista solo tiene un elemento,
que hemos validado acá ya el método longitud, ya lo tenemos completamente validado, hemos hecho pruebas. Yo tendría que decir si la longitud de esta lista es justo de un elemento, entonces no importa qué posición me hayan pedido eliminar, el elemento inicial es el que se va a ir. Entonces mi respuesta va a ser getDato, ini.getDato, y el inicio, como estoy eliminando el único elemento de la lista, va a ser null, ¿no? Tendría que cambiar a su estado vacío. Entonces esto de acá tendría que modificarse de esta manera, ¿no? Ya saben, nosotros tenemos que hacer algunas pruebas para corroborar el comportamiento. Acá ya tengo definida 3 pruebas. Voy a validar el método eliminar. Mi escenario va a ser una lista con un elemento y lo que yo tendría que esperar es de que después del proceso la lista quede vacía, ¿no? Entonces mi lista, le inserto un elemento y acá nosotros vemos de que la posición es la 0, ¿no? Sería la 0 normal, pero como es circular puede ocupar cualquier otra posición. Y la lista solo tiene 1 de tamaño, ¿no? Porque hay un elemento. Entonces yo digo, si trato de eliminar el de la posición 0, me tendría que devolver el 5, ¿no? Porque es este, que es el único elemento. Si yo, como ya lo he eliminado, trato de acceder a algún elemento, me tendría que decir que la respuesta es null. ¿Por qué? Porque ya no existe. Si trato de preguntar cuántos elementos viven en mi lista, me tendría que decir 0. ¿Por qué? Porque acabo de eliminar el único elemento. Si pregunto si la lista está vacía, me tendría que decir que sí. ¿Por qué? Porque he eliminado el único elemento que existía. ¿Qué va a pasar acá abajo? Si yo trato de eliminar en una lista con un elemento, por decir, ya hemos visto acá que si elimino el elemento de la posición 0, tendría que quedar vacía, no debería haber ningún acceso a ningún dato, nada, ¿no? Pero también decíamos que al ser una estructura circular y ser de un solo elemento, este también puede ocupar la posición 1, puede ocupar la posición 2, puede ocupar la posición 3, puede ocupar la posición 4 y así sucesivamente. Entonces, todo porque se estaría referenciando a sí mismo y la posición seguiría avanzando. Así que si yo trato de eliminar la posición 5, en realidad estaría hablando del mismo elemento, ¿no? Del mismo elemento. Esto, recuerden, es en posiciones. Si yo lo elimino, me tendría que decir que se ha eliminado exitosamente el dato 5, que no hay ningún elemento ahora, todo queda en 0 y la lista queda vacía. ¿Qué pasa si es que yo quiero eliminar una posición inválida, ¿no? En nuestro caso, la única posición inválida sería cualquiera negativa, ¿no? Por lo tanto, si yo genero una lista con 3 elementos y trato de eliminar una posición negativa, este me tendría que responder null. Y la longitud de la lista debería mantenerse correctamente. Este método es el lista con un elemento 2, posición inválida y lista con un elemento, ¿no? Entonces compilamos, ejecutamos. Stall. Listo. Entonces, como ven, ahí tengo algunos que fallan, que son los próximos eliminares que vamos a revisar. Pero, ¿dónde está? Lista con un elemento, acá está. Este lista con un elemento está funcionando. Este último. Luego, ¿dónde está el otro? Vacía, eliminar. Lista con un elemento. Este también está funcionando. Y posición inválida. Entonces, los tres que correspondían a nuestros primeros casos están funcionando correctamente. Aquí está nuestro código. Como ven, es prácticamente lo mismo. Pasemos al caso 3, ¿no? Caso 3. Si se elimina el acceso al nodo inicial cuando la lista tiene más de un elemento,
se tiene que actualizar la información para que la lista se mantenga consistente. ¿A qué nos referimos con esto? Recuerden que la lista, el único punto que conoce es el inicio. Y si a mí me están pidiendo eliminar el inicio y hay más datos, yo tengo que actualizar con el siguiente dato. Entonces, a ver, revisemos. Si yo tengo esto, que vendría a ser mi lista L1 con 3 elementos, el 5, 6 y 7, y me piden eliminar la posición 0, que vendría a ser el nodo 5, yo tendría que estar completamente seguro de dejar la lista en condiciones correctas. ¿Cómo es eso? Así. Yo tendría que reemplazar el inicio de la lista con el siguiente elemento, que vendría a ser el 6. Pero aquí surge algo. El 7, al ser el que realiza el efecto circular, tiene que actualizarse también. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar cuál sería el último elemento, por el simple hecho de que tengo que mantener la circularidad. Ahora bien, ¿cómo es que yo hago eso en código? Entonces digo, si justo la posición que me han pedido eliminar es 0, yo tengo que realizar una actualización en lo que vendría a ser mi nodo inicial. Entonces voy a necesitar, ya habíamos visto, voy a necesitar conocer cuál es el último nodo, puesto de que tengo que mantener la estructura consistente debido a que es circular. Entonces acá yo digo, necesito buscar el último nodo, que va a empezar mi búsqueda desde el inicio. Entonces, ¿cómo yo puedo detectar cuál es el último nodo? Pues hago un ciclo y pregunto, si el nodo que estoy revisando, su siguiente, es el inicio. Si justo es el inicio, bueno, si es distinto del inicio, si es distinto del inicio, yo tengo que seguir avanzando. En el momento que esa condición se cumpla, yo ya habría llegado al último nodo. Entonces, mientras no suceda eso, yo sigo avanzando. Correcto. Ahora, una vez que he llegado a este punto, yo ya podría conocer, ¿no? Que haya terminado el ciclo, yo ya puedo conocer cuál es el último nodo de la lista. Tengo que preocuparme primero por mi respuesta. Entonces digo, si mi respuesta es si era null, en este caso se tiene que reemplazar con lo que vendría a ser el primer nodo, ¿no? Porque me están pidiendo eliminar el de la posición 0. Entonces, ini.getDato. Y ahora tengo que pasar a hacer la actualización de cuál va a ser el nuevo punto inicial. El inicio se va a reemplazar con el siguiente del inicio. Y ahora tengo que hacer el efecto de circularidad. Entonces el último se tiene que conectar con el nuevo inicio. Y compilamos. Correcto. Ahora revisamos. Acá está nuestro código. Como ven, está totalmente similar y tiene bastante sentido. Pero, como ya sabemos nosotros, por el método acceder que vimos anteriormente, puede surgir un nuevo caso. ¿Cómo? Por ejemplo, si a mí me piden en esta lista eliminar el elemento de la posición 3, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, como ya sabemos, esa posición no entra dentro de ninguno de los casos que hemos visto, que es que la lista tenga un elemento o que me pidan eliminar justo el elemento de la posición inicial. Por lo tanto, yo tengo que buscar a qué elementos hacen referencia, ¿no? A qué elemento me están pidiendo desconectar de la lista. Por lo tanto, inicio una búsqueda. Y yo empiezo desde el principio, ¿no? El único elemento que conozco de mi lista es el inicio. ¿Cuántas posiciones me quedan por recorrer? 3. Entonces esto no me sirve. Avanzo. ¿Cuántas posiciones me quedan por recorrer? 2. Pues este de acá no me ha servido para nada. Entonces avanzo. ¿Cuántas posiciones me quedan por recorrer? 1. Y ahora, ¿cuántas posiciones me quedan por recorrer? 0. Pero si lo notan, estaríamos parados nuevamente en el inicio, debido a la estructura circular.
Entonces nuevamente tendría que hacer el proceso para actualizar el punto inicial de mi lista. ¿Cómo? Cambiando el inicio y realizando el correcto, sería la correcta conexión del último nodo con este que va a ser el nuevo inicio para hacer el efecto de circularidad. Pero eso ya lo teníamos antes, ¿no? Ya lo habíamos logrado para el caso de que me pidieran eliminar el elemento de la posición 0. ¿Cómo es que yo puedo efectuar para que también considere si en este caso, dando varias vueltas, ¿no? Varias vueltas a la estructura, termino quedando en la posición inicial nuevamente? Eso no es nada más que decir que acá se considere que la posición, si es divisible entre la longitud, entonces va a estar parado de alguna manera dando vueltas o directamente va a estar parado en el inicio. En ese caso yo tendría que directamente actualizar el punto de acceso a mi lista, que va a ser el nodo, y reconectarlo para, bueno, buscar el último nodo y reconectarlo para generar el efecto de circularidad, ¿no? Para mantenerlo. A ver, entonces lo cerramos, revisamos nuestros casos de prueba. Y acá está. Entonces, si a mí me piden eliminar la posición 0, que es la posición inicial, el único punto que conoce mi lista, entonces esto de acá me tendría que decir que sí se ha eliminado el elemento 5. Si yo trato de acceder ahora a la posición 0, me tendría que decir que ahí vive el elemento 6, ¿no? Se ha actualizado. Y como se ha realizado la actualización, la eliminación con éxito, debería haber ahora solo dos elementos, ¿no? Solo dos elementos dentro de mi lista. ¿Qué pasa con el segundo caso? Si a mí me piden, como habíamos visto, eliminar el elemento de la posición 3, ¿qué va a suceder? El 5 es el 0, el 6 es el 1, el 7 es el 2, pero el 5 también vuelve a ser el 3. Entonces me estarían nuevamente pidiendo eliminar el inicio de mi lista. Entonces esto de acá sí debería realizarse con éxito y sí debería decirme que se ha eliminado el 5 y que ahora el único acceso a mi lista, bueno, el acceso a mi lista, el primer elemento, vendría a ser el 6. Como se ha actualizado la lista, la longitud debería decirme que solo existen dos elementos. Entonces, ejecutamos. Y como ven, ahora ya me pasan más. A ver dónde lo tenemos. Posición inicial 2. Entonces ese ha funcionado correctamente. No sé dónde lo tengo el otro. Acá está. Posición inicial. Entonces las dos pruebas que validan que se esté eliminando correctamente la posición inicial han funcionado correctamente. Acá está nuestro, bueno, acá teníamos que buscar el último nodo. Y acá tenemos ya nuestro código. Si es divisible entre la longitud, directamente diríamos de que se tiene que actualizar el nodo inicial. Pasemos al último caso. Para cualquier posición positiva que no afecte al nodo inicial, se tendrá que avanzar hasta la posición n, pero recordando quién se encontraba antes, ya que será necesario para reconectar el resto de la lista. ¿Cómo? Si yo tengo esta lista con tres elementos y me piden a mí eliminar el nodo de la posición 1, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, emprendo una búsqueda y digo, mi nodo actual, el que estoy revisando en este momento, es el 5. El nodo anterior a este, yo puedo decir que como no he buscado nada de momento, es el null. Y el siguiente vendría a ser el 6. ¿Qué sucede? ¿Cuántas posiciones tengo que recorrer? Todavía 1. Entonces yo digo acá, como me faltan posiciones por recorrer, avanzo. ¿Y ahora en qué posición me encuentro? En el 6. ¿Quién estaba antes? El 5. ¿Quién está después? El 7. Una vez teniendo en cuenta eso, lo que yo tendría que decir es que el 6, como es el que tengo que eliminar, el 5 se tiene que conectar directamente con el 7. Por lo tanto, hago esto. Entonces, anterior, su nuevo siguiente va a ser el siguiente. Y listo.
Con eso ya estaría completado mi método. Nos venimos acá y digo, si no ha entrado por ninguno de esos casos, significa que la posición está en medio de la lista. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es un else. Y digo, si no, lo que voy a necesitar es un nodo de simple enlace actual que empiece en el inicio, ¿no? Para hacer mi búsqueda. Pero al mismo tiempo necesito saber quién estaba antes. Y necesito saber quién está después. Actual.get siguiente. Listo. Por lo tanto, acá yo tengo que hacer un ciclo para avanzar tantas posiciones como se me ha establecido. Entonces digo, mientras tenga posiciones por avanzar, lo que yo tendría que hacer es reemplazar, ¿no? Anterior se va a volver actual. Bueno, voy a guardar ese valor. Actual va a recibir el valor de siguiente y siguiente avanza. Listo. Como estoy realizando este proceso de avance, recuerden, esto sería como tener una ventana de 3 posiciones y estoy recordando 3 elementos. Estoy avanzando, por lo tanto, mi posición se reduce. Una vez terminado el ciclo, implicaría que he avanzado tantas posiciones como se me ha dicho. Nuevamente, mi preocupación es dar una respuesta, así que mi respuesta va a ser actual.getDato. Listo. Y tendría que hacer la conexión. Recuerden, si mi intención es eliminar lo que vive en actual, anterior se tendría que conectar con siguiente. Entonces, anterior, set siguiente, siguiente, ¿no? Como decía en la diapositiva. Y listo. Ahora revisamos nuestros tests. Y acá están, los últimos. Entonces, si yo trato de eliminar el elemento de la posición 1, me tendría que decir que ahí vivía un dato 6. Si yo trato de acceder ahora al elemento 1, me tendría que decir que ahí vive ahora el elemento 7, ¿no? Porque se ha recorrido. Y que solo existen ahora 2 elementos. Si trato de eliminar el elemento de la posición 4, ¿no? Recuerden, el 5 sería el 1, el 6, el 5 sería la posición 0, el 6 la 1, el 7 la 2, pero al ser circular, el 5 también representaría la posición 3, el 6 la posición 4 y el 7 la posición 5. Si yo trato de acceder a lo que vendría a ser la posición 4, después de haber eliminado, solo tendría 2 elementos. Entonces, el elemento 5 sería el 0, el 7 el 1, el 5 el 2, el 7 el 3 y el 5 el 4. Entonces me tendría que decir que ahí vive el elemento 5. Como lo he eliminado, me dice que solo tengo 2 elementos. Y aquí, por si acaso, eliminar la posición final. Lo mismo, sería prácticamente igual. Si ejecuto, ya tendría que correrme todos los tests. Y como ven, todo me sale en verde. Bien, con eso estaríamos concluyendo el avance sobre esta estructura. Hemos realizado todos los métodos, hemos visto varias pruebas. Los videos han quedado un poquito larguitos porque esta estructura es bastante especial, ¿no? Bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver y hasta luego.